¿Cómo les pareció pues lo de Homer? Lo de Homer. Bueno, son las 2:05 de la tarde, así que les doy la bienvenida a una nueva oportunidad de nuestros talleres para fortalecer competencias académicas ofrecidos por nosotros desde la dirección académica. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Aura María Fajardo, soy profesional de apoyo de la dirección académica y en esta tarde orientaré el taller que nos convoca hoy, en el cual vamos a trabajar el tema metacognición y aprendizaje autónomo. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Quisiera que antes de iniciar me confirmaran si todos la estamos viendo. Me pueden confirmar a través de chat. Vale, muchas gracias, Paula. Gracias, Fanny. Bien, quisiera que rápidamente por el chat y antes de iniciar con el tema que nos convoca, me contaran un poco a través del chat cuando leen el título del taller Metacognición y Aprendizaje Autónomo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Sí? Y más importante que eso, el que quiera contarnos qué lo motivó a estar aquí en este taller, me encantaría saberlo por el chat para así también tener en cuenta esas expectativas de ustedes y poderlas orientar en este taller en la medida de las posibilidades. Espero entonces sus aportes por el chat. Recuerden, ¿qué se les viene a la cabeza cuando leen metacognición y aprendizaje autónomo? ¿O qué los motivó a estar hoy acá en este taller? Bueno, Paula nos dice, desarrollar conciencia. Marta nos dice, sí señora, soy el responsable de mi aprendizaje. Ok, sobre autoaprendizaje. Bien, sí, correcto. Sobre eso vamos a hablar hoy. Bien, muchas gracias a Paula y a Marta por dejarnos saber cuáles son sus expectativas. Voy entonces a dejar de presentar mi pantalla, perdón, mi cámara para facilitar la conexión y vamos a iniciar con el taller. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, entonces, como saben, lo primero que nosotros siempre les mostramos es la agenda. ¿Para qué? Para que sepamos todos qué es lo que vamos a hablar hoy. Lo primero que vamos a hacer es revisar la definición de metacognición. ¿Qué es eso, cierto? Luego, y a raíz de esa definición, vamos a revisar algunos conceptos que hemos venido trabajando en talleres anteriores y que se relacionan con el tema de hoy, la metacognición. Luego de volvernos en esa revisión de conceptos previamente trabajados, volveremos sobre la metacognición para ya un poco detallarla más. Vamos a hablar de qué es eso del perfil de un estudiante estratega o de un aprendiz estratega y terminaremos con el abrebocas que nos convocará para nuestro taller de dentro de 8 días. El taller de dentro de 8 días vamos a trabajar específicamente orientado a estrategias metacognitivas. Hoy lo que vamos a hacer, como solemos hacerlo, es brindar primero la teoría, ¿sí? Como todo el bagaje que nos permita entender el porqué de las estrategias que luego trabajamos en otros talleres. Bienvenidos y bienvenidas todos. Así las cosas, el objetivo principal de este taller es que al finalizar, todos los que estamos hoy acá estemos en la capacidad de relacionar
los conceptos que previamente hemos abordado en otros talleres, las estrategias, lo que hablábamos en condiciones biológicas y ambientales para el aprendizaje, todo eso que lo podamos relacionar con algunos conceptos básicos que nos ayudarán a comprender mejor qué es la metacognición y también cuál es la relación con el aprendizaje autónomo. Recuerden, si tienen dudas, inquietudes o algo que quieran decir, yo estaré pendiente del chat. Bien, vamos a comenzar entonces. La metacognición es definida por uno de los autores que la han investigado antes, Flavel, como el conocimiento y el control de las actividades de pensamiento y del aprendizaje. O dicho de otra manera, es la habilidad que tenemos o que podemos desarrollar para reflexionar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje y utilizarlos, además, estratégicamente. Bien. Cuando hablamos de la definición de metacognición, otro autor, Flavel mismo nos dice que tenemos que considerar dos componentes en la metacognición. Componente número 1, saber qué hacer. Es decir, ser lo suficientemente consciente de las habilidades que cada uno tiene, así como de las estrategias que cada uno sabe y los recursos que necesita para llevar una tarea de aprendizaje de manera efectiva, es decir, para cumplir con algún logro de aprendizaje. Eso es una cosa, es decir, hay que saber qué hacer. Pero lo otro, la otra dimensión que comprende la metacognición es saber cómo y cuándo aplicar ese saber hacer, ¿bien? O ese saber previo. Entonces, que esto ya habla más de la capacidad de utilizar mecanismos de autorregulación, o sea, nosotros mismos, no que otra persona lo haga, nosotros mismos, que nos permita alcanzar o lograr esa tarea de aprendizaje. Entonces, fíjense que metacognición son dos cosas o son varias cosas. No es solo saber qué hacer, sino también cómo y cuándo hacerlo. Este componente o esto es lo que hace necesario que nosotros nos devolvamos o que entremos a repasar lo que antes hemos visto. Vamos a verlo con esta definición de Poggioli. ¿Alguno de los asistentes o alguna quisiera leer la diapositiva que les estoy proyectando ahora? Vale. Creo que están muy callados, entonces lo haré yo. Metacognición. Sí. Un aprendiz es estratégicamente metacognitivo cuando tiene conciencia sobre sus procesos, percepción, atención, comprensión, memoria y sus estrategias cognitivas, ensayo, elaboración, organización, estudio, y ha desarrollado habilidades para controlarlos y regularlos en forma consciente y deliberada. Los planifica, organiza, revisa, supervisa, evalúa y modifica en función de los procesos que va obteniendo a medida que los ejecuta. Muy buenas tardes para todos, Marta Pineda. Gracias. Marta, muchas gracias por colaborarnos leyendo esta afirmación de Poggioli. Efectivamente, como Marta nos lo ha leído, aquí en esta definición de Poggioli tenemos, o la podemos relacionar con lo que antes les he hablado, los dos componentes que implica la metacognición, el saber qué hacer, pero también el saber cómo y cuándo hacerlo. Fíjense, Poggioli lo dice en otras palabras. ¿Qué hacer? Para él es cuando un aprendiz es metacognitivo, cuando tiene conciencia sobre sus procesos y sus estrategias cognitivas, es decir, sabe qué hacer. Bien, pero además de ello, ahí vendría el siguiente punto, el cómo y el cuándo. Ha desarrollado habilidades para controlarlos y regularlos consciente y deliberadamente. Esta es la razón, como lo muestra Poggioli, es la razón por la cual el taller de hoy está enfocado a que revisemos lo que hemos visto antes para que comencemos a entender cómo conversan los talleres que previamente hemos tratado con lo que queremos lograr
que es que todos desarrollemos la metacognición, ¿sí? Porque hasta este punto, hasta hoy, nosotros hemos trabajado con ustedes o les hemos enseñado, hemos hablado pues de estos procesos que aparecen allí, percepción, atención, comprensión, memoria, así como algunas estrategias cognitivas, pero ahora lo que va a pasar en 8 días y hoy es comenzar a entender qué es la metacognición, ¿cierto? Y mirar estrategias para desarrollarla, ¿bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora y qué tiene que ver con este tema? Operaciones de pensamiento, dispositivos básicos del aprendizaje, tipos de pensamiento y estrategias de aprendizaje. Hemos visto algunas. Listo, vamos a repasarlas rápidamente porque es importante para que entendamos en el ejercicio de entender o volvernos más metacognitivos. Bien, entonces veíamos en nuestro primer taller, en el taller Condiciones biológicas, ambientales y cognitivas para el aprendizaje, que todos los que estamos aquí hoy presentes, todos los seres humanos, pues tenemos algunas, o nacemos con la capacidad de desarrollar ciertas operaciones del pensamiento que van desde las más sencillas, es decir, percibir, la que estoy señalando en este momento, hasta otras más complejas como evaluar, pasando por todo el abanico que ya están viendo acá. Esto ya lo hemos hablado antes, los invito, si quieren conocer más, a que en nuestro canal de YouTube de la Dirección Académica revisen este taller en el que tratamos el tema. Bien, pero estos, recuerden, estamos haciendo es un repaso. En ese mismo taller hablamos o aprendíamos de cuáles son los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿cierto? Es decir, ese kit con el que todos los seres humanos nacemos y que hace posible que podamos aprender. Bien, recuerden, esto hace relación de otra manera dicho como a los procesos psicológicos o a esos procesos cognitivos con los que ya nacemos, que están a la derecha, la atención, la motivación, la memoria y la sensopercepción. La sensopercepción, recuerden, es simplemente decir todo lo que a través de nuestros diferentes sentidos podemos captar y llevamos como información a nuestro cerebro. Es decir, cuando sentimos frío, seguro lo sentimos a través de la piel, luego nuestro cerebro lo entiende, está frío, o calor, o cuando nos sentimos, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la información que recibimos a través de nuestros sentidos y la llevamos al cerebro, o el cerebro la procesa. Los otros 3 procesos, atención, motivación y memoria, los trabajamos luego en otros talleres. Vamos a recordar un poquito al respecto. Recordemos entonces que la atención es esa capacidad innata que tenemos de, entre todas esas estímulos que recibimos a través de nuestros diferentes sentidos, ser capaces de seleccionar uno de ellos, ¿cierto? Para dirigir toda nuestra, valga la redundancia, atención o toda nuestra, con todos nuestros sentidos nos dirigimos hacia un solo estímulo, ¿bien? Ejemplo, a pesar de que en este momento todos aquí podemos decir, tenemos el sentido del oído, tenemos el sentido de la vista, ¿cierto? En este momento todos nuestros sentidos están dirigidos a poner atención a las palabras que les estoy diciendo y por ende también a la presentación. Entonces, de esa manera, bueno, ahí ya estamos explicando un poco atención. Concentración es simplemente mantener la atención por un tiempo mucho más sostenido, ¿no? Es aumentar nuestra atención. Recordemos que lo que nos dicen regularmente es que en promedio duramos atentos 100% 20 minutos, los primeros 20 minutos. Después de ello vamos a necesitar una pausa o un break. Bien, ¿qué más hemos visto nosotros antes? Pues bueno, con respecto a la atención y la concentración, recuerden que es más probable que fijemos nuestra atención y por ende nos concentremos en aquello que nos genera sorpresa o novedad o nos da algún tipo de satisfacción, o también hay veces que por necesidad decidimos conscientemente enfocar nuestra atención hacia algo o por deseo.
Por ejemplo, las personas que habían estado acá, que decidieron por propia voluntad o por necesidad o porque quieren conocer algo novedoso, pues eso es lo que los ha tenido acá y lo que me imagino yo los tiene atentos y concentrados. Vimos, como ya sabemos, otro de nuestros dispositivos básicos es la memoria, que la memoria pues es esa capacidad que tenemos para conservar, evocar, retener y recordar mediante procesos conscientes o inconscientes diferentes impresiones, ideas, conceptos. Es decir, mientras estoy hablando de esto, para quienes nos han acompañado en talleres previos, en el taller de memoria, por ejemplo, creo que les hará sentido recordar esta diapositiva y recordar de lo que se trataba. Hablábamos dentro de la memoria de los tipos de memoria, ¿cierto? Que en grandes rasgos podríamos decir que tenemos dos tipos de memoria. Una a corto plazo, que es la que nos permite ser funcionales, cumplir con las tareas del día a día, y otra a largo plazo, que es donde se guardan de manera consciente o inconsciente episodios, experiencias, nuevos datos, nuevas habilidades, en fin, que obviamente para que estén en el largo plazo o nos impactaron muchísimo o las practicamos un montón o las dos cosas. Y aquí, recuerden, entre más nos sometamos a estar recordando esa información que queremos aprender, es más fácil que podamos hacer el tránsito del corto plazo al largo plazo, o dicho de otra manera, almacenarlo conscientemente en nuestro cerebro, ¿no? Bien, recordemos las fases de la memoria. Está la fase de adquisición, que es cuando inicialmente recibimos, procesamos y combinamos algo de esa nueva información con lo que ya hay antes. La fase luego de conservación, retención o almacenamiento, que es cuando, como acabé de decirlo hace un momento, continuamos repasando tanto una información que la memoria no va a tener de otra más que crear un registro permanente en nuestro cerebro o traducido, la almacenamos en nuestra memoria a largo plazo. Y la otra fase, que es la de recuperación o activación, es cuando ante un pequeño estímulo o simplemente algo que ya sabemos y recordamos, ¿cierto? Nos va a permitir utilizar la información almacenada, pues de manera que podamos cumplir con ese estímulo que nos ha detonado la memoria. Hasta este punto, quiero saber cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Tenemos dudas? ¿Hay algo que quisieran preguntar o aportar? Bueno, Paula dice que vamos bien. ¿Alguien más quisiera contarnos cómo va o si tiene alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Gracias, Paula. Ahora, hubo un taller que vimos emoción y aprendizaje, ¿cierto? Cómo las emociones influyen en el aprendizaje. En ese taller aprendimos un poco, y esto tiene relación con la motivación, el otro factor, el otro dispositivo básico que nos permite aprender. Y en este taller hablábamos o recordábamos que la emoción es, es de alguna manera la emoción pues tiene algunos factores, ¿cierto? Tiene el factor cognitivo, el factor conductual y el factor fisiológico. Eso quiere decir que cuando hay un estímulo, ese estímulo lo procesamos, o sea, cognitivo, ¿cierto? Ese estímulo nos lleva o nos predispone a una acción, y ahí estamos hablando de la conducta, y tiene una expresión fisiológica, es decir, se siente en el cuerpo. Por eso se dice que la emoción significa mover hacia afuera o, dicho de otra manera, la emoción nos predispone a actuar, ¿no? Aquí está otra definición, ya aquí la definición como tal, sí. Es un estado complejo del organismo que se caracteriza porque nos perturba o nos excita y esto nos predispone a dar una respuesta. Y esas respuestas generalmente tienen alguna evaluación o alguna valoración de nuestra parte. No todo nos va a emocionar, no todo nos va a poner a llorar, no todo nos va a hacer sentir ira, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, cuando alguien nos asusta, ¿sí? Cuando alguien nos pega un susto. Cuando alguien nos pega un susto, fíjense que ocurrió un evento, nos dijeron algo que nos pegó un susto horrible, ¿cierto? Nos hicieron una mala broma.
Esa broma, aunque nosotros en el momento que nos la hacen no sabemos que es broma, inmediatamente viene una valoración casi inconsciente de que ese susto es algo que el cerebro lo va a lecturar como una amenaza a la supervivencia. Y eso hace que hayan algunos cambios, ¿no?, fisiológicos. Es decir, cuando uno se pega un susto bien feo, uno siente como le late el corazón horrible, hay otros que sienten en el estómago como un vacío o, bueno, como que algo pasó en el estómago, ¿cierto? Y esto nos predispone a la acción. Si esa broma fuera algo como, no, corre, 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 que se está incendiando la casa, pues seguramente, ¿qué vamos a hacer? Correr, ¿cierto? Pero si alguien nos dijera, no, es que me caí, estoy en el hospital, pues pucha, uno que siente al principio susto, interés de proteger a la persona que nos está haciendo la broma, ¿cierto? Y nos va a predisponer a alguna acción, alguna acción. Bien, esto para decir, sí, las emociones y la motivación sí tienen que ver o intervienen en el aprendizaje. Aprendemos cuando estamos emocionados. La idea es aprender cuando estamos bien emocionados, pero igual hay experiencias traumáticas de las cuales hemos aprendido. Creo que aquí muchos podríamos hablar de ello. Todos hemos tenido experiencias traumáticas o difíciles. Bien, entonces, otra cosa que vimos, y esto lo traemos porque en un momento, cuando volvamos a hablar de metacognición, va a ser importante tenerlo claro, es el asunto, esto lo veíamos en condiciones biológicas y ambientales, y es cuando hay muestras o no de pensamiento adecuado para el aprendizaje. En este caso estamos viendo las características que demuestran una ausencia de pensamiento adecuado para el aprendizaje. Me voy a concentrar en algunas específicas que ahora en un momento las voy a nombrar. Muestra excesiva o dependencia al profesor o a alguien ajeno, ¿cierto? Es como, ay, no estoy seguro, no estoy seguro. Cuando somos rígidos e inflexibles, ¿sí? Y cuando mostramos conductas dogmáticas, o es que a mí me dijeron que uno nacía con una inteligencia y con esa inteligencia con la que nací, con esa muero. Eso es un ejemplo de alguien muy dogmático, ¿no? Pues una actitud, un pensamiento dogmático. Bien, pero también vimos cuáles son esas características que demuestran la presencia de un pensamiento adecuado o dispuesto para el aprendizaje. Me voy a concentrar también en 3 de ellas, que ahora en un momento las voy a volver a trabajar, y es analizar alternativas, clasificar adecuadamente o seleccionar adecuadamente la información importante y la flexibilidad. Bueno, la reflexión y la flexibilidad. Aquí dije 4, pero los 4 son importantes. En un momento los voy a volver a trabajar. Así que espero hayan estado muy atentos, muy pendientes, porque lo voy a preguntar por el chat. ¿Listo? Recuerden, algunas muestras de pensamiento inadecuado para el aprendizaje y particularmente las 3 que nos van a convocar cuando mostramos excesiva dependencia al pensar ajeno o al profesor, cuando nos mostramos rígidos, inflexibles y con conductas dogmáticas, ¿sí? O con ideas fijas. En cambio, pensamiento adecuado viene cuando somos capaces de analizar alternativas, ser flexibles, reflexionar y seleccionar la información importante ante un tema que estemos aprendiendo. Bueno, hasta este punto lo que he hecho es hacer un breve repaso de temas que ya hemos hablado en otros talleres. Esto porque, como lo decía al inicio, la metacognición no solo implica el saber qué hacer, sino también el cómo y el cuándo. Y si se fijan, lo que hemos intentado hacer hasta este momento es darles herramientas, elementos, conocimientos para que sepan qué hacer, para que después luego en este ejercicio de volvernos metacognitivos o que aprendamos a aprender por nuestros propios medios, podamos hacerlo con conocimiento de causa, como entendiendo claramente por qué es bueno saber cuál es nuestro tiempo de atención, cómo funciona nuestra memoria, qué operaciones del pensamiento tenemos para que así podamos identificar con cuáles somos más hábiles, pero en fin, esto ya lo seguiremos mirando. Hasta este punto quiero o quisiera saber quiénes nos han acompañado en talleres anteriores y mientras he estado hablando han recordado temas previamente tratados. Pueden decir yo por el chat. Les vuelvo a preguntar. Hasta este punto,
quienes nos han acompañado en talleres anteriores y de alguna manera esto que les acabo de decir lo recuerdan o tienen alguna noción de ello. Paula, listo, Paula, bien. ¿Alguien más aparte de Paula? Otra Paula, Paula Carolina. Listo. Bien. Fanny también. Listo, Fanny. Gracias. Entonces, vamos a volver a la metacognición porque hasta este punto lo que estábamos haciendo es un recorderis, ¿no? De temas que ya hemos tratado y abordado antes. Bueno, volviendo a la metacognición, ocurre que hay diferentes modalidades o diferentes aspectos en donde podemos ver o donde está presente más bien la metacognición. Hablamos entonces de la metamemoria, que es la que hace referencia a cuando tenemos la conciencia de saber acerca de cómo funciona nuestra propia memoria. Entonces, vayan teniendo muy presentes estas modalidades porque esto nos va a servir en nuestro camino de volvernos metacognitivos, que seamos conscientes de todas las modalidades o de todas las gamas en donde podemos aplicar la metacognición. Bien, que está entonces, como lo acabo de decir, la metamemoria, ser conscientes de cómo funciona nuestra memoria o ser capaces de dirigir intencionalmente nuestra memoria hacia aquello que queremos aprender. Bien, está también la metaatención, que es cuando tenemos conciencia sobre cómo son nuestros tiempos de atención y la manera en la que podemos tener control de ella. Dicho de otra manera, la metaatención hace referencia a esas o las personas que se caracterizan por tener una buena metaatención, quiere decir que son capaces de saber cuánto es su tiempo idóneo de estar concentrados en una tarea. Concentración, recuerden que es solamente la atención sostenida en el tiempo, ¿cierto? Pero además de ello, saben controlar muy bien cuándo o identificar muy bien cuándo ya sienten que se van a perder, a dispersar, porque es normal, ¿cierto? Y hacen algo con ella. ¿Para qué? Para tener el control de su atención. Asimismo está la metacomprensión. En este aspecto, desde el FOCAT hacemos siempre mucho énfasis en nuestras tutorías, en nuestros talleres. Creo que después de este taller va a quedar aún más claro. Y es tener conciencia de nuestras propias habilidades o de nuestros mecanismos, estrategias en las que usamos para comprender, ¿cierto? Cualquier tema que se nos aparezca, sea un tema más bien conceptual o sea un tema más bien práctico, tener esa conciencia de cómo funciona, cuáles son las capacidades que tenemos allí para asimismo poder utilizarla o dirigirla por nosotros mismos. Y finalmente, pues está el metapensamiento, que es tener la conciencia acerca de nuestro propio pensamiento, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Sí? Esa creencia, hace un momento les ponía un ejemplo de la persona que dice, no, es que uno nace con un tipo de inteligencia y ya con esa se muere. Eso en una persona que tenga la característica del metapensamiento diría o se cuestionaría a sí misma, hey, pero ¿verdaderamente es así? ¿Verdaderamente yo nací con una inteligencia y ya con esa me muero o hay algo que no estoy bien? E incluso el metapensamiento es uno que es muy valioso, incluso fuera de ámbitos de aprendizaje o de estudio, porque el metapensamiento es el que nos va a poder hacernos esas personas autocríticas de entender si todo lo que estamos concibiendo como realidad o como verdad verdaderamente sí lo es. Ejemplo muy claro de metapensamiento. Cuando decimos, uy, qué asco comer tal cosa, comer una cucaracha, ¿cierto? Pero hay partes del mundo en donde la comen, entonces ¿será que es que me da asco la cucaracha en sí mismo o mi cultura me enseñó que la cucaracha no se come? Eso es, por ejemplo, tener metapensamiento. Aquí puse simplemente un ejemplo. Estas 4 modalidades, voy a devolverme, perdón, metamemoria, metaatención, metacomprensión y metapensamiento son todas características que apuntan o que definen o describen a una persona metacognitiva. Aquí la invitación que les hago es a que se evalúen en estas 4 modalidades, en cuál se sienten más fuerte, cuál sienten que deberían comenzar a pensarse, a cuál le quisieran trabajar. Bien, ahora lo último que quisiera hoy hablar de la metacognición en términos teóricos
son las dimensiones psicosociales que en ella están incluidas. Esto lo he dejado de últimas porque es un poco el resumen a grandes rasgos de lo que hemos hablado hasta acá. Entre esas dimensiones psicosociales, la primera de ellas, motivación y emoción, ¿cierto? Es decir, en nuestros procesos metacognitivos, la motivación y la emoción están presentes más que nunca, porque cuando se trata de nosotros mismos dirigir nuestro aprendizaje o ser conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y de utilización de ellos, pues claramente debe haber alguna motivación allí, sea la motivación de querer ser mejores, o sea, la motivación de simplemente querer mejor, ¿cierto? Mejorar, entender cómo pueden hacer algo de otra forma distinta. Y pues claramente allí, y como siempre lo he dicho, en todo lo que hacemos, todo proceso cognitivo tiene implícitas emociones, positivas o negativas, pero las tiene implícitas. Bien, la otra dimensión psicosocial es la sociocognitiva. ¿Por qué? Esto lo hemos dicho antes, y es que recuerden que el único órgano del cuerpo que sí o sí requiere del contexto para su desarrollo es el cerebro. Y aunque, claro, el cerebro y su estructura básica y las redes neuronales se forman en nuestros, o las bases sobre las que vamos a seguir construyendo nuestras redes neuronales, se forman en nuestros primeros años de vida, eso no significa que el cerebro después de los primeros años de vida deja de desconocer el contexto. Todo lo contrario. Como lo dice muy bien esta dimensión, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje con otros es algo que pasa de manera innata, y este también incide en que podamos aclarar, elaborar, reorganizar o reconceptualizar la información que surge, ¿no? Esto lo podemos ver muchas veces en el salón de clases, cuando nosotros estamos escuchando al profe y tenemos alguna creencia sobre, sí, esto es así, y luego de repente alguien, otro compañero, hace alguna intervención y esa intervención nos lleva a cuestionar como, yo no había visto eso, sí, vea que el compañero tiene razón. Ahí hay un ejemplo de cómo en la metacognición hay dimensiones sociocognitivas implícitas. Y lo tercero, por lo mismo que acabo de decir, está el contexto, ¿no? Los aprendizajes sí o sí se construyen dentro de un contexto. Ejemplo, cuando aprendimos que comer cucaracha es algo que nos da asco en esta cultura, en la nuestra, ¿cierto? Pero si eso se lo preguntáramos a algún asiático que está acostumbrado a comerla, pues ellos seguramente dirían como no, pero pues sí es lo más normal. En cambio, pues comer, no sé, preguntarle a alguien de la India en el sur, como, oye, ¿y la vaca? Tal vez alguien de la India del sur nos diría como no, pero vaca no hay que comerla, ¿cierto? Ellos tal vez comerán otras cosas. Así es. Es decir, esto solo para decir que sí, hay un contexto y el contexto no se puede desvincular de nuestros aprendizajes. Ser conscientes de esto también nos va a ayudar a tener o a desarrollar nuestras habilidades metacognitivas de mejor manera. Bien, hasta este punto quisiera saber qué preguntas tienen, si hay algo en lo que quisieran que me detuviera antes de continuar, los leo. Por el momento bien, sin dudas, dice Paula. La fatiga visual. Bien, Rocío, sí, esto pasa y pasa mucho cuando... Dale, gracias Paula Carolina, gracias. Bien, voy a responderle a Rocío y vamos a continuar. La fatiga visual, aunque digamos no es un tema directamente relacionado con lo que estamos trabajando hoy, bueno, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Y si tú sientes que te ocurre la fatiga visual y ya has ido a un oftalmólogo o pues algún experto que te pueda dar un concepto y aún así sigues teniéndola y pues así no tuvieras un concepto de alguien experto, si quisieras trabajarlo, hay mecanismos. ¿Cuál mecanismo? Así como cuando estamos o cuando decimos que la atención no nos dura todo el tiempo, ¿cierto? Sino que después de un tiempo nos vamos a desenfocar o nos vamos a distraer.
Asimismo puede pasar también con nuestra visión, ¿no? Para ello, tal cual como hacemos con la atención, ¿qué pasa? Cuando estamos desatentos y queremos volvernos a concentrar nuestra atención, pues hay que hacer un cambio, hay que tomar una pausa de algunos minutos y hay que hacer un par de ejercicios o cambiar de actividad. En el caso de la fatiga visual, lo que se recomienda es cerrar los ojos un rato, algo así como cuando hacemos una pausa para recobrar nuestra atención y lo que hacemos es centrarnos en la respiración. En el caso de la fatiga visual es cerrar los ojos un rato, más o menos unos 3 minutos, y mientras uno está con los ojos cerrados, pues puede ir uno enfocándose a reflexionar sobre algo, ¿sí? O simplemente mantener sus ojos allí cerrados un rato, eso es importante. Mientras los tiene cerrados, también pueden hacer movimientos con los ojos de arriba a abajo, de un lado al otro, eso también ayuda un montón cuando uno se siente fatigado. Pero si quisieran una apreciación como profesional, cuando lleguen a sentir la fatiga visual, eso simplemente va a implicar a que llevan muchas horas o de manera ininterrumpida ante alguna misma imagen o pantalla o algo que ha hecho que estén exhaustos, se cansen. Luego, la recomendación ahí es pausas, también hagan pausas visuales, ¿cierto? Cierren los ojos, movimientos, pueden ir pensando en cosas. A veces hacer una pausa visual, es decir, cerrar los ojos, nos puede ayudar a aclarar alguna idea o nos puede ayudar a pensar mejor algo que queremos decir o escribir, en el caso de que estemos haciendo un trabajo, en fin. Bien, son las 2:40, vamos a continuar ahora con el siguiente tema, el cuarto tema que les traemos, y es el concepto de un buen estratega. ¿Por qué traemos este concepto acá? Porque ser metacognitivos, dice la literatura o la teoría, tiene que ver con ser un buen estratega. ¿Cómo así que un buen estratega? Entremos a mirar el concepto. Pues primero, un buen estratega tiene un amplio repertorio de estrategias, es decir, sabe cómo, que tiene estrategias para memorizar, tiene estrategias para recobrar la atención, tiene estrategias para ayudarse a comprender, utiliza estrategias para la comprensión lectora, ¿sí? Para la asimilación de contenidos, etc. Eso es. Entonces, por eso decimos, bueno, un buen estratega tiene un amplio repertorio de estrategias, o sea, sabe qué hacer ante alguna situación o algún reto de aprendizaje. Ahora, un buen estratega tiene el conocimiento o tiene claro el por qué, el cuándo y el dónde ese repertorio de estrategias se pueden emplear. Bien, además, un buen estratega está continuamente ampliando la base de sus conocimientos. Es decir, está continuamente codificando o recibiendo y procesando información nueva en su memoria, ¿cierto? O sea, sabe y reconoce que aprender no es algo que tenga límites. Nosotros aprendemos a lo largo de toda la vida. Este es un concepto que ahorita ha tomado mucho auge y que ahorita, hablando de metacognición, tiene muchísimo sentido. Y es que nunca dejamos de aprender. Y no solo lo que vemos o trabajamos en contextos académicos, escolares, universitarios, quiere decir aprendizajes. Nosotros también aprendemos de experiencias de vida, difíciles y bonitas, todo el tiempo. Y cuando hablamos de buenos estrategas o personas con habilidades metacognitivas desarrolladas, hablamos de que son personas que tienen claridad en ello, ¿no? Que continuamente quieren o están dispuestas a seguir aprendiendo, que reconocen que no son un todo acabado o que no se las saben todas, sino que continuamente buscan cómo mejorar. Bien. Y cuando buscan cómo mejorar, importante, lo trabajamos en nuestro taller anterior y es que utilizan o recurren muchas veces a su base de conocimientos previa para sobre ellos anclar los nuevos conocimientos. Aprendizaje significativo, como lo llamaba Ausubel y Vygotsky, en fin. Lo otro que hace un buen estratega tiene la capacidad de no distraerse, o lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como de centrar su atención o de saber cómo funciona su atención para sí mismo dirigirla. Y finalmente, pues un buen estratega tiene esos 4 elementos anteriores bien automatizados, o es decir, tiene tal conocimiento de sí mismo que
ni siquiera se tiene que pensar en sus estrategias o en el por qué, el cuándo y el dónde, sino que ya lo interioriza tanto, tanto que ya sabe exactamente qué hacer. ¿Esto se puede lograr? Sí, claro, se puede lograr. Precisamente por eso estamos hoy tratando el tema de la metacognición, porque la metacognición, digamos, es el punto de partida, por decirlo de alguna manera. Y por eso aquí hablamos, ojo, recuerden, el título del taller es Metacognición y Aprendizaje Autónomo. Sobre aprendizaje autónomo ya vamos a trabajarlo, aunque no hay diapositiva. Bien, quisiera en este momento saber, ante este concepto y los elementos de un buen estratega, quisiera saber cómo se sienten ustedes. ¿Se sienten buenos estrategas? ¿Sienten que hay todavía cosas para trabajar? ¿Creen que este es el momento? ¿Nunca lo han hecho antes? Quiero conocer sus opiniones. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos. Pues yo creo que de pronto todos en algún momento lo hemos hecho, ¿cierto? Digamos, ese proceso como de investigar en diferentes plataformas o de diferentes formas, sin embargo no hemos sido, digamos, conscientes de ese aprendizaje. Entonces creo que pues empezar desde ahora, pero hacerlo ya de forma consciente, pues digamos que nos va a ayudar mucho. Bueno, Paula, Vanessa, muchísimas gracias por tu aporte. Sí, correcto. Y uno de los objetivos de este taller, pues si bien el principal es que relacionen los temas previos que hemos visto con la metacognición, el hecho de hoy estar trabajando los conceptos básicos de metacognición hace que esa invitación que acabas de hacer pase, ¿no? Y es comenzar a hacer conciencia de que sí, todos tenemos la capacidad de volvernos buenos estrategas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues comenzar a tener conciencia de esto. Precisamente le hacía esa pregunta porque lo que viene a continuación tiene todo que ver con este concepto de buena estratega y nos va a dar como el abrebocas para nuestro taller del próximo lunes, que es cuando ya vamos a hablar específicamente de estrategias metacognitivas. ¿Alguien más, pero antes de seguir, alguien más quiere compartirnos su apreciación sobre qué tan bien preparados se sienten para ser buen estratega? Miguel nos dice, la estrategia es una forma de ahorrar tiempo. Categorizar ayuda a quedarse con lo esencial y avanzar cuando hay grandes volúmenes. Sí, correcto, exacto. Por eso es que estamos viendo precisamente los elementos o las características de un buen estratega, porque eso es lo que hace, ¿no? En cierta forma ahorrar tiempo, volverse más efectivo, dicho de otra manera. Bien, gracias Miguel. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya lo que viene es comenzar a entrar al abrebocas de cómo comenzar a disponernos para llegar a ser personas metacognitivas o, dicho de otra forma, desarrollar nuestras habilidades metacognitivas. Aquí vamos a darles algunos consejos que de otra forma se podrían ver como estrategias o como el abrebocas para dentro de 8 días. Entonces, primera característica que nos invita a pensar o a volvernos metacognitivos, se trata de la mentalidad. La mentalidad es un tema trabajado por Carol Dweck. Ella es una psicóloga estadounidense, ha trabajado muchísimos años en la Universidad de Stanford y allí ha hecho demasiadas investigaciones sobre este tipo de temas, específicamente sobre aprendizaje, sobre sobre desarrollo personal, en fin. Y ella nos trajo el tema de la mentalidad o en inglés mindset, ¿bien? Y ella nos habla de que hay mentalidades fijas y hay mentalidades de crecimiento. Cuando hablamos de ser metacognitivos, debemos tener claro que una persona metacognitiva es una persona que se inscribe dentro de lo que podría llamar o dentro de lo que Carol Dweck llama mentalidad de crecimiento o dicho de otra forma, el todavía. ¿Cómo así esto del todavía y el ahora? Fíjense, mentalidad fija nos habla del ahora, mentalidad de crecimiento nos habla del todavía. Ya voy para allá. Miremos un poco las definiciones. Mentalidad fija
es cuando la persona cree que los talentos y las habilidades que tiene son fijos. Es decir, yo nací así, no hay nada que hacer por mí, así es como yo pienso, así es como yo lo hago, yo no soy hábil para tal. Es verdad, sí es cierto que, y ya lo vimos también en otro taller anterior, Howard Gardner, las inteligencias múltiples nos invitan a pensar que no todos somos hábiles para todo. Pero también Howard Gardner nos dice, y desde la posición de Carol Duke, nos dicen, es cierto, no todos somos hábiles para todo, pero eso no significa que no podamos desarrollar habilidades. O mejor aún, eso no significa que por esa razón tengamos que tener una mentalidad fija, como, ay, no, yo no sé cocinar, a mí se me quema hasta el agua, pues eso es una muestra de una mentalidad fija. Mientras que una mentalidad de crecimiento diría, bueno, yo aún no sé cocinar, todavía no sé cocinar, ¿cierto? Pero puedo aprender, voy a comenzar calentando agua. Ejemplo, es solo por poner un ejemplo. Bien, esto quiere decir que una persona con mentalidad de crecimiento es una persona que sabe que todo talento o toda habilidad es posible ser desarrollada. ¿Qué se necesita para ello? Esfuerzo, estrategia y persistencia. ¿Suena o no suena como habilidad metacognitiva después de verlo así? ¿Qué opinan ustedes? Pueden irme respondiendo por el chat. Bien, mientras me van respondiendo por el chat, vamos a seguir mirando las características. Gracias, Marta Elena. Bien. Otra cosa de la mentalidad fija, detestan el fracaso, no aceptan las críticas y siempre tienen una necesidad o como que quieren parecer inteligentes todo el tiempo, es decir, no se permiten reconocer que son humanos y que como humanos absolutamente todos estamos o somos vulnerables, susceptibles de caer en el error, ¿sí? Mientras que por el lado de la mentalidad de crecimiento, las personas con este tipo de mentalidad ven los fracasos como oportunidades de aprendizaje, ¿bien? Entonces, en ese sentido, no quieren parecer inteligentes todo el tiempo, sino que son conscientes de que todavía hay habilidades o talentos por descubrir o por desarrollar o cosas que, digamos que aunque en el momento presente no las dominen o no las tengan, reconocen que esto no es impedimento para desarrollarlas en un futuro. Volviendo al caso de la persona que dice, no, es que yo no sé cocinar, yo no nací para esto, en fin, ¿no? Y lo otro muy importante es que las personas con mentalidad de crecimiento valoran las críticas. Bien, porque ¿qué son las críticas? Las críticas las toman las personas con mentalidad de crecimiento como oportunidades para mejorar, como el feedback o la retroalimentación que alguien les hace sobre algún aspecto que podrían mejorar. Entonces vamos a ponerlo en términos de ejemplo. Ejemplo de mentalidad fija. Cuando si a alguien le dijeran, oye, de pronto podrías considerar, no sé, voy a poner algún ejemplo muy bobo, dar las gracias cuando te hagan un favor. Seguramente una persona con mentalidad fija se va a enojar porque le digan eso, pero una persona con mentalidad de crecimiento se va a poner metacognitivamente hablando, en términos de metapensamiento específicamente, a decir, uy, cuántas veces, porque hay que decir las gracias, ¿no? ¿Cuántas veces he dejado de decir las gracias por que me hagan un favor? En fin, ¿cierto? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero es un poco porque la idea aquí es que entendamos cuál es la diferencia entre mentalidades fijas y mentalidades de crecimiento. ¿Recuerdan hace un momento cuando estábamos revisando conceptos y temas que hemos tratado antes, que les dije, grábense muy bien estas características que tienen las personas con un pensamiento adecuado, propicio para el aprendizaje y las que no? Bueno, este es el momento para que las recuerden y las escriban por el chat. ¿Qué pueden escribir por el chat? Escriban por el chat. ¿Qué habilidades, perdón, no, la palabra no es habilidad, es característica. ¿Qué características de factores del pensamiento que aprovechan o no para el aprendizaje las podemos relacionar con lo que nos está enseñando Carol Duke sobre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento? ¿Alguien encuentra alguna relación?
Bien, pues este silencio en el chat me deja pensando en que me voy a devolver un momento en la presentación a ese punto. Oh, perdón, aquí ya comenzamos a tener participaciones. Nos dice, el analizar, reflexionar y clasificar. Sí, correcto, Marta Elena. Eso haría relación con mentalidad de crecimiento. Paula Vanessa pregunta, ¿hay conciencia sobre sus fortalezas y debilidades? Sí, correcto, también. Aunque esa que dices, Paula Vanessa, hace más relación con una persona metacognitiva, ¿no? La que tiene conciencia de sus fortalezas y debilidades. Marta Elena se acordó más claro. John Edward, no entendiste la pregunta, tranquilo, ya voy a aclararla, ¿bien? Es muy similar, dice Miguel Andrés. El punto de Duke coincide con el anterior, sobre todo en cuanto a la crítica y reflexión interna. Sí, muy bien. Para John Edward y para todos los demás. Ah, bueno, momento, antes. Paula Carolina nos dice, la actitud, la motivación, la voluntad, las relaciones personales y la organización. Sí, es un poco de todo. Creo que Caro aquí lo que ha hecho es con un pensamiento más global en globalizar todo lo que hemos antes hablado y ya lo está relacionando de una con mentalidad de crecimiento. Ahora, para todos los demás, incluido John Edward, hace un momento mirábamos que previamente hemos hablado sobre las características que muestran a un estudiante con pensamiento adecuado o, digamos, capaz de llegar al aprendizaje, ¿no? Como un pensamiento que sí es el propio para aprender o no. Entonces, en esta diapositiva que justo ahora estoy mostrando están esas características que demuestran ausencia del pensamiento adecuado para el aprendizaje y de ellos hacíamos énfasis en tres. Uno, mostrar excesiva dependencia del profesor o del pensar ajeno. Dos, mostrarse rígido e inflexible. Tres, dogmático. Mientras que cuando una persona demuestra características de pensamiento adecuado para el aprendizaje, hablamos de analizar alternativas, ¿cierto? Clasificar los conceptos adecuadamente, reflexionar y ser flexibles, que es lo que otros participantes, Paula hablaba, Paula Carolina también un poco, bien, allí, Miguel y Marta. Entonces, volviendo acá, fíjense, una persona con mentalidad fija es una persona que va a tender a ser más inflexible, ¿cierto? O dogmática. Por eso hablamos aquí que no aceptan críticas, detestan el fracaso o consideran que sus talentos o habilidades son fijas ya, como aprendieron, quedaron y nada que hacer. Mientras que las características que demuestran un pensamiento adecuado para el aprendizaje conversan mucho con la mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Es decir, con ser flexible, ser reflexivo y entender pues que no, digamos, no todo depende y en general de otro, ¿no? Del profesor o del policía que esté mirando cómo uno se comporta o no. No, en realidad una persona con mentalidad de crecimiento o una persona que tiende a tener habilidades metacognitivas es muy consciente de sí mismo y pues, de sus procesos de aprendizaje. Bien, este es el primer punto. Segundo punto, aquí vamos a recordar estrategias ya trabajadas antes para que miremos cómo esas estrategias trabajadas antes son estrategias que de alguna manera nos dan pie para desarrollar habilidades metacognitivas. Por eso les decía, este es un abrebocas. Entonces voy a hacer primero una aclaración acá, y es que, ¿cuál es la diferencia entre estrategias de aprendizaje y estrategias metacognitivas? Nos podemos preguntar nosotros. Bueno, ojo, las estrategias cognitivas es lo que hasta ahora hemos visto, es decir, aquellas estrategias que utilizamos para cumplir para hacer actividades que nos lleven a cumplir una meta. Entonces, por eso ahí pongo un ejemplo muy claro relacionado con lo que hemos visto en talleres anteriores. Podríamos hablar de que un estudiante está utilizando una estrategia cognitiva cuando es el que se prepara para el examen, repasando periódicamente lo aprendido y con organizadores gráficos. No sé si recuerdan algún organizador gráfico visto hace 8 días, pero hace 8 días hablábamos de ellos. Mientras que, por el otro lado, las estrategias metacognitivas son las que nos ayudan a supervisar el progreso, ¿cierto? Que de alguna otra manera nos llevan o nos permiten las estrategias cognitivas. Por ejemplo,
autocuestionarse sobre el contenido de lo que uno está estudiando, ¿cierto? Para comprobar si se está o no preparado para el examen. En 8 días les vamos a traer unos datos bien interesantes de investigaciones que han hecho sobre la utilidad y lo valiosas que son las estrategias metacognitivas, entre muchas otras razones para mejorar el rendimiento académico, pero pues no lo hacen simplemente porque por ser ellas en sí mismas metacognitivas, sino por todo lo que le implica a una persona volverse una persona metacognitiva. Entonces, hablando de esto, como ya hemos visto antes, estrategias de aprendizaje o, dicho de otra forma, estrategias cognitivas, podemos ver cómo algunas estrategias de aprendizaje vistas antes sirven al mismo tiempo o podemos orientarlas para hacer estrategias metacognitivas. Número 1, ¿recuerdan cuando vimos en el taller de atención y memoria estrategias de aprendizaje para fortalecer la memoria o desarrollar mejor la memoria? Vimos allí el retrieval practice, que el retrieval practice es esa estrategia que nos invita a estar continuamente repasando la información que queremos aprender o esa nueva información que estamos en proceso, pues, cierto, de dominar. Fíjense que una de las técnicas para llevar a cabo esta estrategia de aprendizaje nos decía que cuando nos vamos a sentar a estudiar, lo primero, pues lo que se recomienda utilizando esta estrategia es sacar una hoja en blanco, ¿cierto? Y en esa hoja, un temporizador 5 minutos, y en esa hoja escribir todo lo que sea que recordemos en esos 5 minutos sobre el tema del que vamos a estudiar, ¿no? Bueno, escribir, dibujar, representar, como lo recordemos. Hacerlo así 5 minutos y que una vez el temporizador nos avise que los 5 minutos han acabado, lo que debemos hacer es comprobar qué tanto lo que escribimos o dibujamos en esa hoja en blanco corresponde o no con el tema que estamos viendo. Hasta este punto podríamos decir, ah, sí, es que esta es una estrategia que nos ayuda a estar recuperando la nueva información, que nos evita que la curva del olvido haga lo suyo, pero fíjense que así vista es una estrategia de aprendizaje, pero metacognitivamente hablando, hacer esto del autoquiz, ¿cierto? Escribir por 5 minutos lo que uno recuerda de un tema para luego contrastarlo con el material de estudio, también nos va a permitir algo y es entender que sí estamos aprendiendo, que sí estamos memorizando y memorizando bien, qué cosas estamos recordando a medias, por ejemplo, que hayamos escrito una fórmula pero incompleta o que la hayamos escrito cambiando algunos factores de la fórmula, ¿cierto? Y qué temas definitivamente ni estamos recordando, ni estamos comprendiendo, ni los tenemos mapeados en dentro de nuestros conocimientos previos. Eso significa que esta estrategia nos sirve para entender frente a un tema de estudio X, cómo podemos mejorar, o sea, que sí sabemos qué nos hace falta mejorar y que tenemos que definitivamente sentarnos a repasar o buscar una tutoría académica. Recuerden, la dirección académica ofrece tutorías académicas para los estudiantes en asignaturas de alta repitencia. Pero aquí vale la pena hacer esta aclaración porque desde esta perspectiva, cuando uno sí sabe y qué no sabe, es más fácil llegar a una tutoría a pedir ayuda porque uno ya sabe decir, ah, bueno, mira, es que yo definitivamente este tema específico no sé, pero yo sí sé de este otro tema 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es decir, aquí vemos cómo una estrategia de aprendizaje es a su vez, o se puede utilizar a su vez como estrategia metacognitiva, si hacemos esa conciencia de entender que más allá de lo que estamos recordando o no, estamos viendo que sí estamos aprendiendo o no. Y así mismo poder tomar recursos, estrategias o plan B, C o D para lograr aprender eso que no, o para mejorar eso que de manera floja recordamos. Bien, la otra estrategia vista antes, justo hace 8 días, era la estrategia de aprendizaje elaboración, que como puse allí una parte de la presentación de hace 8 días, pues la estrategia de elaboración es aquella que consiste en irnos haciendo preguntas sobre los temas que aprendemos. Entonces, si bien hace 8 días la veíamos como una estrategia de aprendizaje que fortalece la comprensión,
porque de alguna manera nos permite enlazar a través de preguntas, podemos, claro, en el ejercicio de responderlas, podemos tratar de relacionar conocimientos previos, es decir, de donde sale la pregunta que formulamos, con los nuevos conocimientos. Es decir, entrarlas en relación, ¿no? ¿Cómo se relacionan mis conocimientos previos con la nueva información? Y cómo esta estrategia de aprendizaje se vuelve una estrategia metacognitiva, ya lo vamos a ver. Y aquí les diría a los que les interese mucho el tema y estén súper conectados, bueno, primero recuerden que este taller está siendo grabado, que va a quedar en nuestro canal de YouTube, pero para los que gustan de ayudarse a procesar la información escribiendo, saquen por favor una hoja, un lápiz y escriban las preguntas que a través de elaboración, utilizando la estrategia de aprendizaje de elaboración, podemos convertir esa estrategia en una estrategia metacognitiva. Ahí vamos a ver qué son las preguntas metacognitivas. Estas preguntas metacognitivas es un poco poner en ejercicio la estrategia de aprendizaje de elaboración y ponerla a disposición de nuestros procesos o del desarrollo de la metacognición, la que queremos lograr. ¿Cómo? Enriqueta Giaconi nos propone algunas preguntas. Ojo, aquí vamos a hacer la diferencia. Estas preguntas apuntan a diferentes factores. Estas que ven aquí apuntan a preguntas metacognitivas cuando queremos aprender un tema específico, es decir, preguntas sobre el conocimiento. ¿Qué preguntas son? ¿Qué conozco del tema? ¿Conozco el significado de X? ¿Cómo puedo relacionar esta información con, cierto? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Cuánto aprendí sobre esto? Fíjense, estas preguntas se pueden hacer antes, durante el proceso de aprendizaje, tal como nos lo enseña la estrategia de aprendizaje, pero estas preguntas sobre el conocimiento nos van a ayudar a nosotros mismos, sin esperar a que un profesor nos haga quiz, estar reconociendo qué entendemos del tema y qué cosas no. Que entendemos lo suficiente para sintetizarlo, para, sí, como ahora Paula Carolina nos mostraba el ejemplo, ¿cierto? Ella cogió y en 3 palabras nos hizo un resumen grande y lo relacionó con mentalidades fijas. Eso es un poco qué conclusiones puedo sacar. Bueno, fíjate, ahí ella nos hizo un ejemplo, ¿cierto? ¿Y cuánto aprendí sobre esto? Esa última pregunta, ¿cuánto aprendí sobre esto? Es una pregunta clave cuando estamos o cuando queremos aprender sobre un tema mucho más. Porque uno mismo, ser capaz de resolverse cuánto aprendí sobre esto, es uno mismo darse las herramientas o el punto de partida de decir, ah, sí, es que sí sé muy bien tal parte, pero tal otra no tengo ni idea, mejor le pregunto al profe o voy a una tutoría pedagógica, académica o algo así. Bien, pero también hay preguntas sobre el proceso, es decir, no ya específicamente sobre el tema, sino sobre digamos, el grado o el nivel de desarrollo, ¿cierto? Ya esto habla un poco más del hacer. Fíjense que estas preguntas de conocimiento hablan más sobre el saber y estas hablan del saber hacer. O sea, una habla más del conocimiento o del qué y la otra habla más del cómo o del proceso. En este punto uno se podría hacer preguntas como, ¿qué habilidades he desarrollado? ¿Qué pasos debo seguir para aprender tal o para resolver este ejercicio? ¿Cómo puedo resolverlas? ¿En qué partes requerí más tiempo? ¿Cuánto comprendí de las instrucciones y cuánto no? Esto es bien importante. Estas preguntas sobre proceso son las que nos van a ayudar a entender mejor el cómo hacer o cómo desarrollar algún reto de aprendizaje. Y finalmente están las preguntas sobre las actitudes, ¿no? Es decir, cómo yo me estoy enfrentando al tema, ¿sí? ¿Cuál es mi actitud frente a eso que quiero aprender? Y en ese sentido, las preguntas que nos podemos hacer son, ¿en qué soy sistemático? O sea, ¿en qué estoy siguiendo un paso a paso o una receta, o en fin? ¿Cuánto interés tengo en la tarea? Esa pregunta, si como estudiantes pudiéramos hacernos esta pregunta siempre que estamos ante cualquier reto de aprendizaje, créanme que nos ayudaría un montón
con la motivación intrínseca, que es la que más funciona a la hora de aprender. Intrínseca es la motivación que viene de dentro, ¿no? La que nadie nos puso, sino nosotros mismos. Característica muy común de una persona que, digamos que se podría enmarcar dentro del autoaprendizaje o del aprendizaje autónomo, ¿no? ¿Cuánto interés tengo en la tarea? Motivación intrínseca aquí. Tal vez no me motiva tanto, pero lo que me interesa saber es tal cosa, o lo que me interesa aprender es a hacer una integral, a resolver una integral, yo qué sé. Es decir, esta pregunta es súper importante, ¿sí? Cuando tenemos retos con asignaturas difíciles o con temas que nos den como un poco de mamera, ¿cierto? Nos den pereza o que no queramos, es importante entender exactamente cuánto interés tenemos en la tarea para asimismo comenzar a darle a nuestro cerebro la posibilidad de que comience a encontrar soluciones. Porque si yo digo, bueno, tengo poco interés en la tarea, eso ya de entrada me va a decir, hey, hay algo que debes mejorar, hay algo que sí te debe interesar de esa tarea, por más aburrida que te parezca. Por eso es tan importante esta pregunta. Otra pregunta, ¿dedico suficiente atención y concentración a lo que hago? ¿Cómo puedo concentrarme más? Si nos hiciéramos esta pregunta, la mitad de los retos que tenemos con, ay, es que no entendí, no me quedó claro, estaría la mitad resuelta, ¿no? Porque es decirse, listo, puede que no tenga dominio como humano sobre el tiempo idóneo de atención, ya sé que ese tiempo tiene una fecha, un tiempo específico, una caducidad, no voy a estar atento todo el tiempo, pero sí puedo saber cuál es el tiempo que tengo más y qué actividades o qué tareas o de qué manera me puedo concentrar más. Otras preguntas, finalmente. ¿Colaboro con mis compañeros en las tareas y trabajos asignados? ¿Qué rol asumo en los grupos de trabajo? ¿En qué puedo superarme? ¿Cumplí con los tiempos? Estas últimas preguntas yo les recomiendo hacer cuando, por ejemplo, uno tiene una tarea y uno dice, suponiendo que la tarea sea un taller de 10 ejercicios y uno haya dicho, ok, tengo 2 horas para hacer este taller, sí, yo creo que en esas 2 horas hice los 10 ejercicios y el resultado final pueda que sea que a duras penas avanzó en 3, en vez de darse palo, decirse cosas negativas como no, pero es que no eres hábil, pero es que tú calculas mal el tiempo, pero es que de verdad tienes un problema, no, en vez de decirse eso, y antes de autosabotearse, autorregañarse, pregúntense, ¿en qué puedo superarme? O sea, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cumplí con los tiempos? ¿Por qué no los cumplí? ¿Qué es lo que me hace falta considerar? En ese caso, la persona pasaría a dejar de autosabotearse y dejar de decirse, ay, no puedo con esto, no, de verdad soy malo, creo que voy a retirar, cancelar la materia. No, decirse es más bien, ah, bueno, es que estoy aprendiendo el tema y no considere que cada ejercicio tiene 3 puntos y que cada punto requiere pues su tiempo. Eso es como formas de comenzar a ver cómo podemos ser más cognitivos, ¿no? Bueno, hasta este punto tengo yo una pregunta para todo el público que me está escuchando en este momento y es, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué relación encuentran entre la metacognición y el aprendizaje autónomo? Los leo a través del chat o si quieren pueden abrir el micrófono y participar abiertamente. Yo quiero participar. Yo digo que, o sea, es mucha la relación que hay en este, porque es que si yo quiero un autoaprendizaje, ¿cierto? Pero, a ver, yo necesito que eso se vea reflejado, ¿cierto? En las actividades que yo desarrollo, en mi profesión, en las notas, por ejemplo. Entonces, yo necesito que ese autoaprendizaje sea efectivo, ¿cierto? Entonces, creo que la metacognición sí nos va a ayudar, digamos, a obtener esos resultados que realmente estamos esperando cuando nos involucramos en el autoconocimiento o en el autoaprendizaje, ¿cierto? Sí, Paula, tienes la razón. ¿Alguien más? ¿Alguien está de acuerdo con Paula o quiere agregar algo? ¿O tiene una pregunta? También es válido. Les recuerdo la pregunta, ¿no?
¿Qué relación encuentran, después de todo esto que hemos hablado, entre la metacognición y el aprendizaje autónomo? Bueno, Miguel ha participado nuevamente por el chat y Marta, vamos a leer a Miguel. Miguel dice, veo que el aprendizaje autónomo, como todo aprendizaje, tiene un fuerte componente emocional que es clave en metacognición, una visión positiva y crítica del reto a enfrentar. Uy, eso que dices, Miguel, es muy clave, exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que una de las dimensiones de la metacognición es la motivación y la emoción? Es por eso que él está diciendo, porque como el componente emocional siempre va a estar, en un ejercicio metacognitivo, uno mismo sí puede regular cómo se enfrenta a una tarea de aprendizaje, por más aburridora que le parezca, o por poco entretenida, o que no le sea de su gusto, ¿cierto? Porque eso que dice Miguel, de hecho, es tener un pensamiento metacognitivo, ¿no? Una visión positiva y crítica del reto a enfrentar. Listo, me parece aburrido, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Sí? ¿O cómo lo puedo enfrentar mejor? Marta Elena nos dice, están muy correlacionados y requieren el compromiso del estudiante y la retroalimentación del docente. Sí, en parte, es verdad. Lo que haría la retroalimentación del docente es, visto desde el aprendizaje autónomo, visto desde ahí, desde el aprendiz que aprende por sí mismo, la retroalimentación del docente vendría a enriquecer lo que por sí mismo el aprendiz está haciendo por él. Es decir, pongámoslo en términos de un ejemplo, que si yo estoy aprendiendo las partes del cuento, ¿cierto? Y resulta que el profesor me puso a hacer un cuento y el cuento lo dejé sin conclusión. Y yo mismo como aprendiz con habilidades metacognitivas puedo decir, bueno, yo sé muy bien hacer el inicio del cuento y el desarrollo, pero me cuesta concluirlo. Que el profesor te diga a ti, sí, mira, te hizo falta agregarle la conclusión o cerrar el cuento, es simplemente que te va a ayudar a entender que eso que tú estabas pensando que te hacía falta, que metacognitivamente identificaste que ajá, era algo que podías o que todavía no desarrollas bien y que es reparar o estudiar más, sí, efectivamente, eso haría la retroalimentación del docente. Pero, Marta Elena, para que lo tengas presente, el autoaprendizaje o aprendizaje autónomo es ese que se consigue por el individuo sin el concurso de otros o sin la presencia de otros, ¿no? Es decir, por eso digo que en ese caso, en un caso de autoaprendizaje, la retroalimentación del docente suma al proceso, no lo es todo. Y Paula Carolina nos dice, bueno, hay dos más. Paula Carolina nos dice, la metacognición supone la habilidad de transferir nuestra capacidad de aprendizaje a otros campos y a otras situaciones. Creo que supone poder realizar otros aprendizajes de forma autónoma en el futuro. Sí, correcto, exacto. Porque cuando somos conscientes de cómo funcionan nuestros procesos psicológicos, ¿no? La atención, la memoria, la motivación, etcétera. Además tenemos estrategias, vamos a saber cómo, vamos a estar más dispuestos a entender cómo o cuándo utilizarlo y eso transferirlo a otros campos, ¿no? O a otros aspectos de la vida, como aquí lo está mencionando Paula Carolina. Bien, John Edward dice, creo que la similitud radica en que ambas deben tener una disciplina para garantizar el aprendizaje deseado. Sí, pero más que disciplina yo le diría esfuerzo y saber que todos estamos en la completa capacidad de desarrollar o de llegar a donde queremos. Aquí aplica muy bien una frase, esa frase me la repetía mucho mi mamá y es, el límite es el cielo, exactamente. Lo que nos permiten las habilidades metacognitivas y el aprendizaje autónomo es que el límite lo pongamos nosotros, ¿sí? El límite no esté determinado por si el profesor me dio una buena o mala calificación, si un amiguito me dijo que yo sí sé o no sé, no, está determinado por nuestra propia capacidad y en ese sentido porque nosotros mismos seamos dueños del proceso, lo podamos manejar bien. Bien, hasta este punto ha venido pues nuestra intervención, el taller que les teníamos hoy. Si alguien tiene preguntas o quiere agregar algo, algún comentario, este es el momento. Mientras tanto, mientras hacen preguntas por el chat, les recuerdo nuestros canales, nuestras redes sociales, por donde nos pueden seguir.
La dirección académica tiene su canal de YouTube, la encuentran como Dirección Académica C de Manizales. También nos encuentran por nuestra página de Facebook, Diracadémica Manizales, y desde Instagram. En Facebook estamos continuamente poniendo todos nuestros escenarios de formación. Recuerden que no solo ofrecemos talleres FOCAT, también tenemos encuentros de pedagogía, también próximamente vamos a tener algunos talleres de STEM y estamos teniendo Lenguinars, en fin, tenemos una gama de posibilidades para que lo que podamos hacer es, en ese ejercicio de aprender a aprender o de desarrollar un aprendizaje autónomo, nosotros mismos ponernos los límites. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, entonces yo daré cierre a este taller. Les agradezco muchísimo su presencia. Una vez más, gracias por acompañarnos. Recuerden, para eso estamos como dirección académica, para ayudarles a que desarrollen su máximo potencial desde varias aristas. Esta es solo una. Y hasta una próxima vez. Hasta dentro de 8 días. Muchas gracias.